Queridos amigos, estoy con César Corona. Quizás, como diría Troy McClure, lo recuerden por episodios que hicimos en otro curso que se llama Relacionarte. Y justamente hablé contigo en aquella ocasión de la psicoterapia en pareja. Hablamos de eso, de qué era. Porque si de por sí la terapia individual no siempre queda claro qué es, pues menos la de pareja. Como que la gente no se imagina que quién la necesitaría. Pero hoy sí quiero que hablemos de todo, de psicoterapia en general. Ya tuve unos episodios donde estuve tocando como los primeros auxilios para las emociones. ¿Qué hago si viví una experiencia ahí de susto o traigo un coraje atravesado? Y casi que podríamos decir remedios caseros. Hágalo usted mismo para mejorar su corazón. Pero en todos esos episodios a cada rato decíamos, claro, esto no sustituye cuando sí se necesita el proceso terapéutico. Entonces, César, primero, ¿cómo te encontramos el día de hoy? Cuéntanos. Gracias, Cuau. Primero que nada, estoy muy feliz y muy agradecido de estar contigo y tu comunidad, que me encanta tanto compartir con el espacio que has creado y todo. Entonces, estoy muy emocionado y muy a la expectativa de compartir. Déjame decirte que, yo he tomado terapia contigo y me encantó. Yo he recomendado a varias personas y todos han sido comentarios súper positivos y de hecho varios están en esta comunidad. Así es que cuando digas, tuve un paciente que, seguro que varios van a decir, en la ya va a decir mi secreto. No voy a hacer ya. Pero no, ya sabes que la confidencialidad es parte de la norma. Bueno, entonces, por eso quise platicar esto contigo, porque la idea es que entendamos, para empezar, que sí amerita terapia. O sea, todos en la vida, pues a veces estamos enojados o tristes o ansiosos, bueno, eso es normal, pero ¿qué digo yo? A ver, ¿esto será algo que debo de ver con un profesional? Entonces, cuéntanos un poco. Qué buena pregunta, Cuau. Bueno, mira, primero te quisiera contar que mi línea de trabajo se llama psicotraumatología. Y esto respondiendo a la idea de que en terapia hay muchísimas visiones. Está el psicoanálisis, el psicocorporal, el cognitivo-conductual. Cada terapia tiene por sí una conceptualización y una forma de entender al paciente. Entonces, te voy a contar un poquito la mía, es desde la psicotraumatología. Y para platicarte un poquito de qué es lo que necesita terapia, te quiero contar un poco una historia de los veteranos de guerra y cómo regresaban los veteranos de guerra, en especial después de Vietnam, y cómo llegaban a casa y cómo eso nos puede ayudar a entender qué nos sucede en el presente y cuándo pedir ayuda. Mira, Vietnam fue una de las guerras más rudas, pero quizá más interesantes porque fueron las primeras guerras que pudieron ser documentadas. O sea, para cuando Vietnam sucede, ya teníamos cámaras, teníamos investigaciones, teníamos escáneres cerebrales que nos ayudaron a entender qué sucedía. Y muchos de los soldados que se fueron a Vietnam eran jóvenes, para cuando se fueron tenían 18, 22 años, y muchos de ellos eran jóvenes sanos, amables, buenas personas, que durante incursiones de 1 año o 2 años en la guerra, cuando regresaban, eran personas que se encontraban incapacitadas, muchos de ellos adictos, en situaciones de límite, que no podían tolerar a las personas y se sentían aislados y solos. Estas personas eran tantas que el gobierno y las familias comenzaron a preguntarse qué sucedió con estas personas. ¿Por qué? De ser personas sanas, buenas y tranquilas, normales, digamos, ¿por qué dieron un brinco a personas homeless, ¿no? Casi sin hogar, drogadictos, problemáticos, que se divorciaban, que venían de problemas? La presión social fue tan grande para poder entender qué les sucedió que comenzaron las investigaciones y se llegó por primera vez al diagnóstico de síndrome de estrés postraumático. Déjame añadir ahí una idea. Justo en el psicoanálisis, por ejemplo, la famosa frase de Freud de que infancia es destino, un poco agregar, oye, pero además vienen de hogares amorosos, familias nucleares tradicionales, como que si bastara con nuestra experiencia de la infancia para explicar el resto de la vida, pues pase lo que pase, no debió de haber tanto cambio. Y sin embargo observaron ese cambio, ¿no? Entonces eso es un punto muy interesante. Exacto. Estás poniendo el dedo a donde voy. Porque justo en aquella época se hacían congresos de psicología para intentar entender los mejores tratamientos para estos jóvenes. Y nos dimos cuenta que nadie tenía respuesta para ellos. O sea, el psicoanálisis decía, yo no tengo respuesta. Pareciera que algo les sucedió, pero
no tengo respuesta por qué se fueron bien y regresaron mal. O sea, no tengo respuesta. No tengo Nadie... justificación de ausencia de padre, madre autoritativa, no tengo esas cosas. Y entonces no me puedo explicar si ya se había dado la solidez de su psicología, cómo regresan descompuestos. Y eso está padrísimo porque permite observar como el caso aislado, ¿no? Teníamos un antecedente, pasa esto y ahora tenemos este problema. No le podemos encontrar otras causas salvo este pedacito. ¿Qué pasó en esta parte de su vida? Está fregón. Digo, no fregón que haya pasado y qué lástima, pero como, perdón, soné muy investigador, ¿verdad? Así de que Exacto, a gusto saber que algo se puede hacer. Exacto. Se volvió un laboratorio involuntario, ¿no? Exacto. Entonces, lo que empezaron a hacer para poderle dar respuesta a estos jóvenes fue crear un poco de investigaciones sobre qué les sucedía. Primero, tenían que describir cuáles eran los síntomas que todos tenían en común y se pudieron describir 3 síntomas. El primer síntoma le llamaron alteraciones reptiles. Eso significa que todo su sistema nervioso autónomo había quedado alterado y muchos de ellos tenían en las respuestas naturales que todos podemos tener. O sea, el sistema autónomo es el que se dedica a controlar todo lo que tú no tienes que pensar. Los ciclos de sueño, los ciclos del hambre, los ciclos del deseo sexual. Esos no son cosas que uno razone. Uno no dice, oh, haré la digestión. Solo sucede. Y lo que descubrieron es que las personas que regresaban de la guerra tenían alteraciones en su sistema autónomo. Entonces, tenían alteraciones de gastritis. O sea, lo que tendría que funcionar de manera espontánea no funcionaba. Tenían gastritis, arritmias, presión alta o muy baja, tenían alteraciones del sueño, no podían dormir y a lo largo del día se estaban adormecidos, tenían dolores de cabeza crónicos. Entonces, todo lo que tendría que haber estado pasando de manera espontánea ya no sucedía. Y ese era el primer síntoma que descubrieron. El segundo síntoma que descubrieron le llamaron flashbacks. Y un flashback era que cuando ellos se encontraban en situaciones similares que les recordaran la guerra, su cerebro actuaba como si estuvieran en guerra. Por ejemplo, muchos de ellos, algunos que habían servido en batallones donde había habido helicópteros, cuando escuchaban la licuadora, se volvían a tirar al suelo. O muchos de ellos, cuando escuchaban ruidos fuertes como portazos o que se cerraba una puerta, en su mente podía sonar como un balazo, ellos se ponían en guardia, ¿no? Entonces a eso le llamaron flashback, que era como si su cerebro se hubiera quedado atorado en el pasado y siguiera respondiendo en el presente igual que en el pasado. Y el tercer síntoma que tenían le llamaron disociación y significa dividir. Disociar significa dividir. Eso significa que había una parte de ellos que se mantenía en el presente, pero otra que vivía atrapada en el pasado. Entonces, lo que les sucedía es que se sentían divididos. Muchos de ellos describían, aunque su mente consciente sabía que estaban en el presente, les era inevitable seguir actuando como si estuvieran en la guerra. Por ejemplo, muchos de ellos iban al cine con sus parejas, como cualquier pareja va al cine, pero de repente tenía un episodio disociativo. O sea, aunque mi cerebro nota que yo estoy en el presente, de repente cuando mi esposa me dice, se quedaba viendo hacia un lado porque le llamó la atención a alguien, eso activaba en mí los recuerdos de guerra. Y entonces yo de repente me ponía alerta y me ponía irritable y empezaba a decirle a mi esposa, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Si estamos seguros? ¿Qué está sucediendo? Y empezaban a entrar en un episodio que ellos describían como que actuaban de manera automática. O sea, ellos hubieran querido actuar de manera congruente, pero se encontraban disociados. O sea, que sus pensamientos, sus emociones y sus acciones no eran coherentes. Quiero entender ese síntoma porque yo pienso que lo he experimentado. Como dices, racionalmente sé que estoy en este lugar y racionalmente me digo, ajá, pero no me siento aquí. Es como si estuviera falsamente aquí, como si estoy la farsa de que me encuentro en esta conversación contigo, pero dentro de mí no sé dónde estoy realmente. Me queda claro que en ese caso para ellos era muy notorio el irse otra vez a la situación de guerra, pero esa disociación creo que la entiendo muy bien así. Aquí está, es como un síndrome del farsante, aquí estoy sonriendo al chiste o estoy bailando, pero yo sé que no estoy. Yo sé que hay una parte de mí que no ha terminado de cuajar. Oye, y perdón, paréntesis, pero haz de cuenta que le estás dando todo el sentido del mundo a la película de Rambo, ¿no? O sea, lo estás diciendo y digo,
Exacto, ¿no? El cuate ya había pasado la guerra, ya estaba en su ciudad, pero como alguien va y lo empieza a jorobar hasta que le detona, y me encanta al final de la película porque él está a punto, o sea, él ya va a asesinar al otro y todo, y como que le empieza a caer el 20 así de no estoy en la situación, tengo que hacerme cargo del presente. Entonces entiendo por qué esa película también fue tan exitosa, porque tocaba el alma de todas estas personas, ¿no? Lo describes bien y aparte creo que Rambo era como una respuesta cultural, era el intento de intentar describir toda una cultura que había vivido un trauma, ¿no? Que era la guerra de Vietnam y era como un final feliz donde Rambo podía terminar de estar en el presente, Claro, ¿no? Como claro. eso. Entonces, la disociación, como tú lo planteas bien, se siente como si mis pensamientos, mis emociones y mis acciones no fueran en la misma dirección. Por ejemplo, quizá mi mente quiere decir, wow, me caes muy bien, pero mis acciones dicen, oh, wow, Hazte para me allá. cagas, Ajá. ¿no? Entonces, esa es una disociación donde mi pensar y mi actuar van en diferentes direcciones. Ok. ¿No? Entonces, lo que describieron es que estos soldados tenían estos tres síntomas, que son alteraciones reptiles, flashbacks y disociación. Una vez conceptualizado eso, empezaron a intentar descubrir cuáles eran los mejores tratamientos para poder atender a estas personas. Sabíamos muy poco de ellos, pero te quiero contar que al mismo tiempo, la primera vez que se publican los resultados sobre los síntomas de las personas que tienen trauma, las feministas de los años 70 comienzan a leer las investigaciones y descubren que esos mismos síntomas que tenían los soldados los tenían niñas y niños que habían sobrevivido a violencia. Entonces ellas empiezan a decir, esto no es exclusivo de la guerra. Yo he visto mujeres con los mismos síntomas, alteraciones reptiles, flashbacks, disociación. He visto personas con los mismos síntomas, pero en casa. O sea, sin necesidad de tener que ir a Vietnam, las personas que han estado expuestas a violencia tienen los mismos síntomas. El gobierno entonces se ve obligado a ampliar el diagnóstico y empieza a decir, ok, esto no es una cosa que le sucede solo a los soldados, es algo que cualquier persona que esté expuesto a cualquier tipo de violencia puede presentar estos síntomas. Entonces, lo que se llega a la conclusión es que estas personas estaban enfermas de contexto. O sea, estas personas habían estado expuestas a un contexto tan amenazante y tan perturbador que su cerebro había creado una modificación para poder sobrevivir a ese entorno. Entonces, su cerebro se había adaptado a ese contexto. Y cuando regresaban a casa y ya no estaba ese contexto, su cerebro seguía respondiendo de la misma manera que como había podido sobrevivir. O sea, que aprendemos a responder al presente a partir de las experiencias del pasado. Pero si en nuestro pasado hubo situaciones límites, situaciones de violencia, vamos a responder al presente que no necesariamente requiere ese tipo de respuestas, igual que como respondimos en el pasado. O sea, los soldados estaban enfermos de contexto. Habían vivido un contexto tan terrible que su cerebro había grabado eso como una pauta de sobrevivencia y ahora seguían respondiendo al presente con las mismas pautas de sobrevivencia. Ok, un poco lo que estoy entendiendo es que todo esto nos llevó a evidenciar, a ver muy resaltado algo que si estuviera en una categoría mucho más pequeñita sería muy común. En cierta medida, nunca estamos sin nuestro contexto pasado, ¿no? Las personas mucho, por ejemplo, ahorita que te vuelvo a ver y no nos habíamos visto hace meses, pues yo te quiero, pero no te he visto. Entonces, te quiero por la historia que tenemos, te quiero por lo que recuerdo de ti. Entonces, todos, en cierta medida, vivimos con el pasado junto a nosotros. Sin embargo, no lo confundimos. O sea, entiendo mi presente como con el agregado del pasado. También, si ponen una canción que yo bailaba cuando iba en la secundaria, pues me viene como un flashback, pero en un sentido positivo, así de, oh, mi rola, y ya me paro y la bailo. Es muy común que esas cosas pasen. Y la disociación, creo que en un sentido más leve puede ser una sensación de estarnos adecuando. A veces digo, ay, no quise decir eso, quise decir tal otra cosa. Aquí lo que estamos viendo es esos mismos tres cosas que son comunes en una versión que ya hace muy difícil vivir, ¿no? Nos lleva. Y que lo que encuentran en común es que no solo los soldados, o sea, no es una experiencia postraumática exclusiva de la guerra, sino de cualquier situación que al llevar a una persona a un vida o muerte y por un cierto tiempo prolongado, es suficiente como para que ya no podamos desconectar esa alarma. Se quedó prendida la alarma de incendios y ahora en todos lados creo que hay un incendio, pero no es verdad. Irracionalmente sé que no es verdad, pero mi corazón sigue prendido con el de este, ¿no? ¡Wow! Exacto, lo dices perfecto. Es como si en el presente
que siguiéramos respondiendo con las pautas desadaptativas del pasado. O sea, en el pasado para sobrevivir tuvimos que hacer una estrategia, pero sigo respondiendo en el presente. Entonces, esto nos lleva a la pregunta inicial, que es, ¿qué nos lleva a terapia? ¿O cuáles serían los síntomas donde yo necesito tomar terapia? Y la respuesta está en estos tres mismos síntomas que presentaron los soldados. La primera, alteraciones reptiles. Eso significa que tu sistema autónomo ha estado alterado de manera crónica sin una respuesta. Por ejemplo, insomnio continuo, dolores de cabeza crónicos, insomnio crónico, alteraciones en el apetito, o sea, obesidad o bulimia o anorexia, cualquier síntoma que describa un sistema autónomo alterado es una señal de buscar ayuda. Wow. El segundo tiene que ver con flashbacks. Mira, el flashback es cuando mi cerebro está en el presente, mi cuerpo está en el presente, pero mi cerebro está en el pasado. Tú detectas un flashback porque es como si entraras en una especie de trance en donde respondes de manera desproporcionada. Un pequeño ejemplo, ¿no? De repente yo estoy preparando una ensalada, llega mi esposa y me dice, oye César, le echaste mucha sal. Podría ser algo común, es Claro. algo clásico, se me pudo salar, no pasa nada. Pero quizá yo en el pasado tuve un papá muy crítico que se dedicó a criticarme y que todo el tiempo me hacía sentir inútil. Y entonces cuando mi esposa me dice que le eché mucha sal, mi cerebro entra en un flashback. Y entonces, aunque mi cuerpo esté presente y solo me están diciendo que salé la ensalada, mi cerebro empieza a preguntarse, ¿cuándo más ya has vivido esto? ¿Recuerdas, César? ¿En qué otros momentos? Claro, cuando mi papá me regañaba, cuando mi papá me violentaba. Y entonces, por un momento me voy hacia atrás y empiezo a responder al presente como me hubiera encantado responder al pasado. Y entonces le empiezo a decir a mi esposa, eres una controladora, vieja controladora, tú solo quieres controlarme, nada te parece, yo nada más le estaba echando sal, ¿a ti qué te pasa? Y eres una grosera y tú quieres llevar todo y quieres decir, ¿no? Es probable que eso active un flashback en mi propia esposa, ¿no? Y ella misma Claro. de su propia manera. Yo voy a saber que estoy en un flashback porque después de haber respondido así, noto que mi respuesta fue desproporcionada y que no tenía lógica con lo que estaba pasando. Y la secuela después de haber vivido un flashback es vergüenza. O sea, ya le grité a mi esposa, ya aventé la ensalada, ya grité y me voy a mi cuarto y ya que me calmo, que significa que ya que sé del flashback, tengo vergüenza. Y digo, puta, mi amor, perdóname, me pasé, estoy muy cansado, estoy alterado. Entonces, una señal clásica de poder pedir ayuda es cuando actúas de manera desproporcionada y después sientes vergüenza. Eso es porque estás en un flashback. Por ejemplo, yo me levanto y me digo, ya no voy a ser celosa. Ya no quiero ser celosa, ¿no? Ya hice mis decretos de no ser celosa, ya lo solté, ya sé que los hombres no son míos, yo ya no voy a ser celosa. Pero entonces de repente mi marido se echa perfume, se arregla, se peina y me dice, vieja, vengo al rato. Y por más que yo me haya mentalizado en la mañana, tengo un flashback. Y entonces me viene a la mente cuando mi papá se acostaba con su amante y entonces mi mamá venía. Y por más que yo lo haya pensado y planificado, entonces comienzo a responder al presente como en aquel entonces. Y entonces le empiezo a decir, ya te vas, ¿verdad? Y nos vas a abandonar y eres un cabrón y qué maldito y por qué vas a hacer. Él se acaba yendo y después me da vergüenza. Y digo, puta, ¿por qué le dije eso? Ya me había dicho, ay, qué vergüenza, qué pena, ya me había propuesto, estoy fallando. Esa sensación es típico. Y, exacto. a ver, los desórdenes, luego los flashbacks y la tercera señal dijimos que era la disociación. La disociación. Entonces también, para concluir, tengo que observar que esta misma vergüenza probablemente me lleva a esa sensación de decir, ¿qué está pasando? Exacto. Estoy, pero no estoy, ¿no? Y caramba, si hice todos mis decretos y todo, ¿qué está pasando con mis acciones, no? Exacto. ¿Por qué si me propuse no gritarle a mis hijos, les sigo gritando? Okay. ¿No? ¿Por qué si me propuse levantarme temprano, no me estoy levantando temprano? Es probable que sea porque estamos entrando en un flashback. Y el último síntoma es la disociación. Lo opuesto a la disociación es estar asociados. O sea, que lo que piensas
lo que sientes y lo que actúas vayan en una misma dirección. Eso estará asociado. O sea, que si yo digo, quiero dejar de fumar, tu pensamiento, tu emoción y tu acción respondan a dejar de fumar. Okay. O cuando tú dices, ya no le quiero gritar a mis hijos, que tu pensamiento, tu emoción y tu acción vayan en dirección a eso. La disociación sucede cuando me pongo una meta y un objetivo, pero mi pensamiento y mis emociones y mi actuar van en diferentes direcciones. Por ejemplo, si yo me propongo y yo digo, ¿sabes qué, Cuau? Ya no le quiero gritar a mis hijos. Y mi mente dice, pero se lo merecen. Son unos cabrones. ¿Para qué me andan haciendo enojar? Y mi corazón dice, ay, pobrecitos. No manches, ya los traumaticé, ya los herí. Y mi acción es gritar. Eso es estar disociado. Okay. Pues mira, o sea, nos lo respondiste clarísimo. Nos aclaraste que es desde esta perspectiva. Y además creo que entonces sentamos las bases para una serie de episodios que van a estar muy interesantes. Porque creo que todos los que estamos escuchando en una cierta medida vamos a decir, ups, creo que andan hablando de mí. Entonces, vámonos para que en otra entrevista nos platiques, bueno, y qué se puede hacer al respecto. Pero por lo pronto ya todos tienen una tarea para medir estos 3 síntomas en su vida. Gracias, César. Gracias, Cuau.